Bueno, muy buenas tardes, un cordial saludo en nombre de nuestra Escuela de Gobernantes Innovando en la Política, que este año se realiza gracias a la alianza de la Fundación Konrad Adenauer, Seguros Bolívar, el Banco de Vivienda y la Fundación Saldarriaga Concha. Este año estamos capacitando tanto a candidatos como a gobiernos salientes en diversas temáticas que son de vital relevancia para el país y para la construcción, en el caso de los candidatos de su programa de gobierno. Un tema muy relevante y que está en discusión. Los procesos de transformación social y de los territorios son las ciudades inteligentes. Por eso hoy nos acompaña Henry Rey. Él es economista, es magíster en gestión estratégica y alta dirección, es especialista en innovación, nuevas tecnologías y gestión de ciudades y en alta gerencia. También posee estudios avanzados en gestión de proyectos y derecho administrativo. Es actualmente el director del Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital y la Cuarta Industria City 4.0. Es el coordinador académico del Congreso Internacional de Territorios Inteligentes CityMass. Y en su carrera laboral ha trabajado para empresas de diferentes sectores. En los últimos años en el de tecnología y fue el líder de economía digital de la gobernación del Valle del Cauca. De igual manera también ha realizado consultorías para organismos multilaterales como la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo y entidades como ProPaís, el Ministerio de MINTIC y la Comisión Europea. Entonces le damos la bienvenida a Henry Rey. Bienvenido, Henry. Muchas gracias, Marlon, por la invitación de Colombia Líder. Y bueno, esperemos el día de hoy tengamos una charla ágil y dentro de los tiempos propuestos podamos dejar unos tips que seguramente muchos habrán escuchado, otros no tanto, pero que definitivamente vuelven y nos sacuden frente a lo que deberíamos estar haciendo desde las esferas del gobierno, o mejor, de los gobiernos locales y territoriales. Listo, Henry. Entonces podemos dar paso ya a la presentación. Vale, claro que sí. Marlon, ahí ya está la presentación. Listo, se está viendo. Listo, un segundo. Bueno, encantado de estar acá con todos ustedes, los participantes de esta escuela de gobierno. Qué bueno que se abran oportunidades. Sé que otros compañeros lo están haciendo también, hablando de estos temas desde diferentes ópticas y posiciones. Hoy vamos a hablar de territorios inteligentes y cómo esto es una alternativa para el desarrollo de las ciudades, para el desarrollo de los territorios, para el desarrollo finalmente de nuestro país y de los países que asuman estos retos, retos que se tienen que dar desde lo local. Cada uno de nosotros definitivamente, si queremos aportarle a la gestión de gobierno, pues tenemos que pensarnos de otra manera. Estamos viviendo tiempos de cambio, estamos viviendo un mundo que se enmarca dentro del contexto de la cuarta revolución industrial, un mundo donde la economía es la economía digital y donde no tenemos que hablar de empresas que necesitan transformación, sino incluso de empresas que hoy son digitales desde su nacimiento. Hoy todos estamos enmarcados en el uso de los computadores, en el tenernos que conectar a Internet, en el uso de aplicaciones y en el hecho de tener que contar y hablar de cómo hago transacciones o obtengo servicios desde un simple teléfono, hoy denominado teléfono móvil o celular. Así que estamos hablando de un contexto distinto del desarrollo, un contexto que definitivamente nos invita a tener que pensar diferente, a tener que planear diferente y sobre todo a tener que actuar diferente de cara a los territorios. Me solicitaban en esta presentación que plasmáramos un slide, una diapositiva de inicio
donde se dieran unas dos, tres ideas fuertes sobre las que nos vamos a desarrollar, y en este sentido decidí que las que tenemos que tener en cuenta para el caso de esta intervención, pues son la de políticas públicas, y definitivamente políticas públicas que tienen que ser de abajo hacia arriba, y la de transformación digital. Al final, cuando revisemos nuevamente el tema de políticas, pues vamos a tener que recuperar esto, y es recordar que las políticas que planteemos, políticas reales, tienen que ser o cumplir con 5 aspectos básicos. Primero, políticas que deben ser realizables, o sea, que tienen que tener metas concretas, que deben ser alcanzables. Yo puedo soñar mucho y plasmar finalmente en un documento, en un papel, ejemplo, los planes de gobierno que se están proponiendo ahora, unas iniciativas que están salidas de los cabellos en términos presupuestales, en términos de la operatividad y la capacidad técnica que se tengan en nuestras administraciones. Y lo primero que tenemos que hacer es darle ese parar y pensar para poder saber qué es lo que tenemos que plasmar. En ese mismo sentido, por supuesto, entonces, que tengan esos presupuestos reales, porque las políticas simplemente para describirlas y para que queden como enunciados de intenciones, manuales de intenciones, pues ¿para qué política? Si finalmente las políticas son instrumentos para hacer. Pero siendo honestos, estos instrumentos para hacer obedecen a una realidad, y es que están amarradas a presupuestos. Entonces también tienen que estar bajo este entorno. Tercer elemento, deben ser propias. Cuando hablamos de que deben ser propias, queremos decir que todos quienes participamos en la construcción de políticas, como deben ser hechas hoy, pues tienen que sentirse dueños de la misma. No cabe hoy, bajo las estructuras del desarrollo local y desde la óptica del desarrollo de nuevas alternativas del desarrollo territorial, pues el desarrollo de las ciudades y los territorios inteligentes, no cabe el hecho de que se plasmen y se planteen políticas en las que yo no he trabajado, en las que a mí no me han tenido en cuenta, en las que además yo no soy el centro del desarrollo de esa política. La centricidad en el usuario es un concepto que venimos escuchando desde la apuesta de las empresas de tecnología, pues hoy obedece también a la necesidad del desarrollo de políticas públicas. Y centrarme en este caso en mis ciudadanos y que yo sea parte de la misma me va a permitir que yo asuma esta política como propia, y que por ende, al ser esto mío, pues trabaje con mayor ahínco para ayudar al gobierno, que se desarrolle entonces ese famoso concepto de la gobernanza, ese concepto que nos va a permitir a todos entonces construir mejores ciudades, mejores territorios. Por supuesto, tienen que ser incluyentes, que en nuestros territorios siempre tiene que haber espacio para todos. Y un quinto elemento, tienen que estar construidas en armonía con el medio ambiente. Políticas bottom-up, realizables, con presupuestos reales, que sean mías, que yo las sienta propias porque ayudan a construirlas, que sean incluyentes y que jueguen en armonía con el medio ambiente. Segundo elemento fundamental de esta charla que vamos a tener hoy, transformación digital. Y hablar de transformación digital no es simplemente hablar de digitalización, o no es simplemente hablar de cómo me conecto. Estamos hablando de que hablar de transformación digital obedece a toda una armonía que tiene que existir y un desarrollo que tiene que existir a la hora de apropiar la tecnología. Y antes de llegar al uso de la misma, inclusive de entender que todos en el contexto del desarrollo de la ciudad o del desarrollo del territorio tenemos que ser ciudadanos reconocidos, ciudadanos entendidos, ciudadanos respetados, aceptados, y por supuesto, por ende entonces, ciudadanos acompañados. Desde el gobierno, quienes hacemos las políticas y quienes las estamos implementando, quienes estamos gobernando, tenemos que tener esas condiciones, ser capaces de reconocer al otro
ser capaces de ponerme en los zapatos del otro y entenderlo, aceptarlo con todas sus diferencias y bajo ese esquema, por supuesto, respetarlo y entonces también acompañarlo, porque es mi deber como gobernante ir de la mano de mis ciudadanos para poder lograr que ellos también avancen. Porque si los ciudadanos avanzamos, ahí sí vamos a hablar de que tenemos mejores ciudades, tenemos mejores territorios. Recordemos nuevamente, el tema no es que tengo internet y entonces la saqué del estadio y ya todo funciona perfectamente. No, la brecha digital todavía sigue siendo muy grande en términos de apropiación de la misma. A tasas del 2020, nosotros no llegamos a un uso inteligente de los dispositivos digitales. Estábamos hablando de la utilización de dispositivos perdón, de personas que no llegan al 6% de nuestro país las que daban un uso inteligente a los dispositivos. Así que el camino todavía es largo por recorrer, los gobernantes y aspirantes, y tenemos que lograr entonces que nuestra ciudadanía se conecte, pero se conecte adecuadamente, no simplemente para el entorno de trabajo y uso de redes sociales, por ejemplo, que es lo que mayormente está pasando. Aquí hay algo muy interesante para conocer, muy interesante para visualizar, y es cómo se vienen ubicando entonces estas ciudades que hoy denominamos ciudades inteligentes. Aquí estamos revisando el Cities in Motion, que es uno de los tantos indicadores que existe para medir las ciudades inteligentes en el mundo. El escalafón inicial que se plantea ahí, tenemos para el 2023 en primera instancia a la ciudad de Nueva York, seguida por Londres y París, pero ahí nos empezamos nosotros como a llenar de una aureola, podríamos inclusive decir, de desaliento, de desesperanza, porque ¿cómo voy a llegarlo allá? Lo podemos hacer, además porque definitivamente el juicio y la selección de las ciudades para este indicador particularmente se hace a partir de cumplir una batería muy significativa de compromisos y indicadores que me permiten llegar a estar mejor. En sus justas proporciones nosotros lo vamos a poder hacer. Pero ¿cómo podemos llegar a esas justas proporciones? Entendiendo que hablar de ciudad y territorio inteligente es antes que nada hablar de el equilibrio que tiene que existir entre consumo, sociedad y medio ambiente. Esa es la receta fundamental. Creería que ya la tienen que haber escuchado más de una ocasión. ¿Cómo lograrlo? Ahí están los elementos que como Cities in Motion nos prestan, como tareas de indicadores, que son herramientas que podemos utilizar para poder tener una guía sobre la que nos podríamos empezar a mover, para empezar a pensar en cómo planificamos, disculpan la redundancia, para iniciar esa planificación adecuada del territorio y cómo yo voy juntando a las personas y a la sociedad para estar mejor. Hoy hay una realidad, es que nuestras sociedades son inteligentes. Hablábamos hace un momento de cuál es el uso adecuado que se le da a las redes, pero también hablábamos de que la gran mayoría de ellas tienen acceso. En ese sentido estamos hablando de que el acceso hoy a través de Internet, en nuestro país estamos llegando a casi un 80% de la población. Sin embargo, pues está siendo mal utilizado, ya lo decíamos, un 6% lo utiliza adecuadamente o en términos de productividad. Sin embargo, tenemos algo muy importante, y es que tenemos acceso a la información, tenemos acceso a lo que está sucediendo en nuestras ciudades y en el mundo de manera muy ágil. Y he aquí unas palabras de un estadista, ya murió, pero que hoy sigue más relevantes que nunca. Es que en esta era de información las personas saben más que sus líderes. Ese es un precepto que tenemos que tener en cuenta todos, porque todos al son de Mr. Google y hoy más al son de ChatGPT, pues definitivamente pueden, ¿por qué no?, saber más que todos nosotros. Y en ese sentido, tenemos que empezar a reconocernos y entender que esta sociedad hoy está conectada más que nunca y que por ende tenemos que generar y presentar un respeto de cara a esta sociedad para poder nosotros coordinar con ellos
adecuadas funciones y adecuadas acciones de política pública. Hoy la sociedad está construida en red. Diferentes entornos, diferentes sectores y microsectores se hablan, se encuentran por redes sociales, se comunican y empiezan a encontrar afinidad. Esta sociedad en red, esta sociedad del conocimiento, que hoy es una sociedad en red, más que nunca, más que antes, dada el poder de la Internet y de las telecomunicaciones, es en la que estamos viviendo. ¿Y cómo yo voy a hacer para entender esta sociedad en red y cómo me voy a conectar yo para poder saber qué debo hacer como gobernante? Entra a jugar algo muy particular. Y es que definitivamente estos tiempos son tiempos de cambios, son tiempos de cambios donde hay tres grandes cambios particularmente que tienen que ser atendidos, que tienen que ser reconocidos. Si no nos convencemos de ello, como gobernantes no vamos a llegar con el mensaje claro que tenemos que llegar. Y entonces vamos a generar una ruptura en principio comunicacional. Pero seguido de ello, vamos a generar una ruptura del poder hacer, una ruptura del desarrollo local. Porque definitivamente no voy a construir conjuntamente lo que tengo que hacer con mi sociedad. No se van a generar entonces esos espacios de gobernanza que yo requiero. Ello no significa entonces que yo me divida por sectores y para un lado estén los adultos mayores y para otro lado estén los jóvenes y que yo los estoy atendiendo bien. No, significa cómo voy a hacer yo para poder lograr esos canales que existen en esta sociedad en red, para que efectivamente los adultos mayores, los jóvenes, los más chicos además, se puedan conectar, teniendo en cuenta las diferentes generaciones sobre las que nos movemos. Generaciones en las que ya aparece una nueva, hace menos de un año, se empiezan a referenciar como es la generación alfa, una generación de los más chiquis en este momento. ¿Cómo estamos construyendo ciudad para esos más pequeños todavía? ¿Qué es lo que está sucediendo en la ciudad de estos jóvenes, denominados jóvenes de la generación Z, que nos están causando tanto inconveniente en algunos momentos? Inconveniente, me disculpa una expresión, lo digo de otra manera. Quiero ponerme en el papel de padre de familia y a lo que quiero hacer referencia es a esos jóvenes que dicen, pero es que no quieren hacer nada, no les importa nada, todo lo quieren hecho. No, no es que sea así. Quieren cosas diferentes, lo ven de manera distinta. Sus expectativas de vida se están moviendo de otra forma. Entonces, ¿yo qué voy a hacer desde, no solamente mi familia, sino también entonces desde mi responsabilidad como gobernante? ¿Qué voy a hacer para entender a estos jóvenes y generar espacios donde pueda yo construir en red con ellos? Donde esa comunicación en red se pueda dar con ellos, para poder generar esos vasos conductores, ejemplo, con los mayorcitos, los que hoy estamos cuarentones, o los que ya pertenecen a una generación mucho más avanzada, como lo es la generación de los baby boomers. Reconocer ese cambio, empezar a estudiar lo que está pasando con estas nuevas generaciones, es un signo de un gerente público que quiere enfocarse en el desarrollo de su localidad como un territorio inteligente. Primera invitación. Segunda invitación, el siguiente cambio, el cambio climático. Algo que definitivamente nos está matando, algo que definitivamente es una realidad frente a la que podemos ir hacia atrás y tenemos que avanzar en cómo la vamos a atender. Algo sobre la que está directamente conectado con el mensaje que hoy quieren y les gusta a los chicos, a esas generaciones que hablamos ahora. ¿Cómo realmente me voy a conectar sobre ello? Teniendo en cuenta que hoy los riesgos que me plantea incluso el Foro Económico Mundial de cara a lo que está pasando con el planeta son absolutamente desastrosos. Inanición climática, clima extremo, pérdida de biodiversidad, daño ambiental causado por el hombre, crisis de recursos naturales. Hoy, ustedes lo ven, estamos viendo un fenómeno del Niño mucho más fuerte. Están prendiéndose todas las alertas y todas las alarmas para que lo sepamos atender de una mejor manera. Pero ¿cuál es mi responsabilidad como gobernante hoy de cara al futuro? Decisiones que tenemos que tomar ya porque se han venido aplazando.
pero decisiones que si las empiezan a tomar adecuadamente nos van a permitir, por digo, generar una mejor comunicación con estas generaciones que hoy sí están preocupadas por estos temas. Y no solamente para comunicarme, es para poder dejar un futuro cierto a nuestros hijos, a nuestros nietos. Ese es nuestro segundo cambio. El tercer cambio, que por supuesto hace parte integral de esta charla, es básicamente, podríamos decir incluso, es el hilo conductor, pues es el cambio tecnológico. Cambio tecnológico que nos lleva a que hablemos de la cuarta revolución industrial, en la que ya muchos hoy quieren hablar de una quinta revolución industrial, por supuesto con dos grandes vertientes, dos grandes brazos que se han abierto, quienes consideran que la quinta revolución industrial se está moviendo sobre la lógica del desarrollo humano y las organizaciones, y quienes creen que la quinta revolución industrial se empieza a mover sobre la lógica de la aparición de estas superinteligencias artificiales y la realidad que muy pronto vamos a vivir de la computación cuántica a escala comercial, la cual va a permitir que la inteligencia artificial avance a un ritmo y permita acompañarnos en la toma de decisiones y permita acompañarnos con unas mejoras en la productividad que simplemente van a ser incomparables de cara a todas las industriales. Estos tres cambios, el generacional, el ambiental y el tecnológico, los tengo que tener en cuenta sobre el papel en cualquier momento, frente a cualquier diagnóstico o frente a cualquier elemento de planeación que yo vaya a tener para poder hacer la construcción de mi ciudad, la construcción de elementos que definitivamente me conecten con la gente, que me permitan entonces a mí hablar de que estoy intentando lograr eso que mencionaba hace un momento, y es ser una ciudad, un territorio inteligente, un territorio smart, y no es otra cosa que ese territorio que unir la sociedad, lo económico y lo ambiental para poder tener un equilibrio real. Entonces, tener en cuenta esto antes que nada. Cuando nos empezamos a conectar con esto, aterrizamos en algo muy particular, y es, bueno, ¿cómo yo logro conectarme? Logro yo conectarme con la sociedad, logro yo entender estos cambios generacionales y tecnológicos, ambientales, y definitivamente yo cómo lo traduzco, cómo lo plasmo. El tema es muy claro. Nosotros estamos en una posición, podríamos decirla, dominante, pero quien realmente tiene la facultad, quien realmente debe ayudarme a construir ciudad, debe ayudarme a construir territorio, es la ciudadanía. Una ciudadanía que, como les decía al inicio, cada vez es más inteligente, que cada vez está más conectada. Una ciudadanía que no está utilizando adecuadamente los canales de comunicación, está recibiendo información por montón, información de todo lado, información que los puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Por ello, la importancia entonces de generar mecanismos para los cierres de brecha digital, mecanismos para los cierres de la brecha educacional, que me permitan a mí conectar con mi gente, conectar con mis ciudadanos, para poder también acompañarlos, como lo decíamos también al inicio, acompañarlos para que entienda mejor lo que sucede con el conocimiento, entienda mejor lo que debería estar sucediendo con su ciudad y sean parte integral del desarrollo de la misma. Ser parte integral del desarrollo del mismo significa trabajar con el gobierno local. ¿Cómo los invito yo a trabajar con el gobierno local? Básicamente, conectándome de la manera que les decía hace un minuto, entendiendo los tres cambios y buscando esos vasos conductores para que la sociedad en red funcione adecuadamente. Seamos uno solo, no el gobierno hacia un extremo y la sociedad hacia el otro, y esa sociedad partida en los ambientalistas para un lado, los deportistas hacia el otro, los diferentes comunidades en ese extremo, no. Todos, cada uno, en respeto a la diferencia y de lo que cada uno representa, pero conectados en red
para poder hacer y construir una mejor sociedad. Eso lo hacemos y como gobernantes lo logramos entender y los acercamos a la construcción de políticas integrales y políticas construidas definitivamente de abajo hacia arriba. ¿Quién tiene la batuta ahí? Vuelve y juega la comunidad, la sociedad. Pero ¿quién debe ayudar a orientar esa batuta? El gobierno. El gobierno no puede ser mezquino, nosotros no podemos ser indolentes de cara a las violencias de la sociedad y tenemos que equilibrarnos con ellos para poder construir sistemas de sociedad, poder construir oportunidades de desarrollo. Ello significa construir políticas públicas inteligentes. Eso nos va a permitir a nosotros ser sostenibles, nos va a permitir a nosotros tener comunidades más conectadas, comunidades más sensibles, comunidades que al final van a poder recibir mejor acompañamiento para poder que lleguen a ser más productivas y finalmente tengan un mejor desarrollo económico y social. Eso se logra de esa manera y los dejo con este párrafo que podemos decir, lo puede resumir todo. Los territorios inteligentes facilitan la integración y articulación de procesos que crean valor público, optimizan la asignación de recursos, elevan el grado de satisfacción, seguridad y confianza de los habitantes, motiva a que los actores de la sociedad gestionen y dinamicen el ecosistema de ciudad. Todo esto es una premisa básica, comunicar, razón por la que la comunicación digital juega un papel fundamental manteniendo la sociedad en red, en comunidad. Territorios inteligentes es igual a las sociedades empoderadas. Mecanismos fundamentales para nosotros conectarnos, las telecomunicaciones. Muchísimas gracias, muy amables, espero que les haya gustado estos apartes. Pueden conseguir como Henry Rey 40 en redes sociales para poder ampliar y detallar esto. Creo que estuve medianamente dentro del tiempo. Marlon, muchísimas gracias, me volé solo unos minuticos, pero espero haber podido entregar la mayor cantidad de información y que esta haya sido, esperemos, de calidad para todos quienes están participando en la escuela. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Henry, muchísimas gracias por este espacio. Comentarles que en nuestra Escuela de Gobernantes Innovando en la Política, en nuestra página web www.colombialider.org van a encontrar todo el material y que de igual manera esta grabación también va a quedar anclada a nuestro micrositio y a nuestro canal de YouTube. Agradecemos enormemente la compañía de Henry con este tema tan relevante que es la misión de Colombia Líder, que los candidatos incorporen dentro de su programa de gobierno todas estas temáticas que son de vital importancia y que están transformando los territorios en diversos países y que queremos que Colombia también incorpore todo lo que tiene que ver con ciudades inteligentes. Entonces, agradecemos enormemente nuevamente a Henry y que tengan todos una feliz tarde.